Bueno, pues buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta nueva video exposición. En este caso vamos a hablar sobre el tema de sistemas de archivos, o más bien sobre la unidad 5, que son los sistemas de archivos, ¿verdad? Bueno, pues de nuevo mi información. Soy un estudiante el cual me encuentro cursando mi cuarto semestre en Ingeniería en Informática en el Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana. Este tema o esta exposición de la unidad 5 pertenece a la materia de Sistemas Operativos 1. Dicha materia es impartida por la maestra Norma Sánchez Zapata. Y pues sin nada más que agregar, comencemos. Bueno, a manera de introducción un poquito, para entender mejor, un sistema de archivos es más que nada el método por el cual, o para más bien para que nos permita almacenar y organizar archivos en nuestras computadoras. También obviamente los datos que contengan dichos archivos. Para que esto se pueda hacer de cierta manera más fácil, la tarea en cuanto a encontrarlos y obviamente acceder a ellos. Los sistemas de archivos son mayormente usados, se puede decir, en los dispositivos que son de almacenamiento, ¿verdad? Entre discos duros, CDs, unidades de estado sólido, todo ello, ¿verdad? Más que nada también involucran un poquito el mantenimiento de una cierta localización física, como obviamente en los discos duros se puede decir, física en cuanto a los archivos. Y de cierta forma, o más bien formalmente, dicho sistema de archivos, en otras palabras o más específicos, es un conjunto de tipos de datos abstractos, se le puede decir, un poquito raro la denotación, que son implementados o son basados, son más bien implementados para el almacenamiento, organización jerárquica de cierta forma, que eso vamos a tratar un poquito más adelante, y también la manipulación, que con ello viene el acceso al direccionamiento y obviamente el recuperar los datos, ¿verdad? Dichos datos perdidos. Bueno, los sistemas de archivos más que nada comparten muchas cosas en común con las tecnologías de las bases de datos, un poquito parecido. Bueno, y para comenzar un poquito el tema de esta exposición, que va a ser un poquito larguita, el primer tema sería el concepto, ¿verdad? El 5.1, el concepto. Para entender mejor un archivo, es el conjunto de registros relacionados, que más que nada el propio sistema de archivos es un componente muy importante en operativo, y suelen contener estas siguientes acciones pues más que nada acciones o instrucciones, ¿verdad? Lo primero son los métodos de acceso, y estos van relacionados con la manera en la cual se acceden a dichos datos almacenados en los propios archivos. También la administración de archivos, que eso se refiere a la provisión de los propios mecanismos para que los archivos puedan ser almacenados, referenciados, compartidos y posteriormente asegurados, ¿verdad? También la administración la administración del almacenamiento auxiliar, o como el respaldo. Esto es más que nada para poder darles una cierta asignación de espacio a los archivos que estén en los dispositivos secundarios, como pueden ser discos duros, tarjetas de memoria, USBs, etcétera, ¿verdad? Bueno, también se incluye la integridad del propio archivo, que esto es simplemente para garantizar que el archivo conserve toda su integridad de la información que contenga dentro del mismo archivo. Siguiendo con el punto anterior, el sistema de archivos está relacionado de manera especial con la propia administración de nuestro almacenamiento en la parte secundaria, fundamentalmente con el almacenamiento en el disco. Una forma de organización de un sistema de archivos puede ser la siguiente, que son estos tres puntos que vienen, que se utiliza una raíz, esto para poder indicar en qué parte del propio disco o almacenamiento comienza el directorio raíz. Obviamente con lo anterior, el directorio raíz que se mencionó anteriormente, que apunta a los directorios de los usuarios. También un directorio de usuario que fue mencionado, que en este se contiene una entrada para cada uno de los archivos que tenga el usuario. También cada entrada de archivo apunta al lugar del disco en el cual se esté almacenando, o la dirección, ¿verdad?, que esté referenciada en el archivo. Bueno, los nombres de los archivos lo único que necesitan para ser de cierta forma únicos dentro del propio directorio de usuarios de datos que se les dé. El propio nombre del sistema para un archivo dado debe de ser, como se menciona, único
en dado caso, para el sistema de archivos de ese propio archivo. El sistema de archivos, de manera jerárquica se puede decir, es el nombre del sistema en el cual un archivo puede ser o estar formado, como el nombre de la trayectoria se puede decir, y del directorio raíz al archivo. Esa es una pequeña imagen ilustrativa sobre cómo serían como más o menos estructurados, ¿verdad?, el propio sistema de archivos. Bueno, el siguiente tema, que es más que nada el 5.2, que son la noción del archivo real y virtual. Para comenzar, un poquito para entender este tema, hay que entender lo que es un archivo virtual. Más que nada, es un archivo que se le puede dar un uso temporal o de cierto tiempo, que se emplea para procesos del propio sistema mientras se estén ejecutando dichos procesos. Y este es un pequeño como de archivo virtual, ¿verdad? Que es como conocemos del Word, Excel, todos esos. Bueno, los archivos anteriormente mencionados se crean durante la propia ejecución del sistema, y el propio sistema los usa para el almacenamiento de la información, intercambio y organización mientras se ejecute el sistema, ¿verdad? No tenga pausa. Su tamaño varía mucho y también se terminan de tener la propia ejecución del sistema. Muchos de ellos pueden llegar a ser borrados, por ejemplo los archivos temporales, como es un tema que vimos también de un poquito, pero ya en el código. También se les conoce como archivo virtual a todos aquellos que contienen los datos generados por el propio usuario. Y esta es una pequeña imagen como bueno, ahí menciona la ejecución del proceso, pero como de los archivos que pueden ser virtuales y obviamente creados por el usuario. Bueno, en cuanto al archivo real, este es un objeto el cual contiene pues programas, ¿verdad? Programas, datos o cualquier otro elemento. También un archivo se muestra de manera real, se puede decir, en la información del espacio que ocupa en cada disco duro o sistema de almacenamiento que nosotros usemos. En otras palabras, su tamaño es basado en bytes, como en este caso. Bueno, en este caso son kilobytes, pero por ejemplo el primero de los mensajes es 98, el de PDF es de 639 kilobytes, el de Excel es de 24, el doc es el de Word es de 498 kilobytes, 498, y el de PowerPoint, que es de 126 kilobytes. Bueno, el 5.3, que sería los componentes de un sistema de archivos. Más que nada lo componen o lo conforman todas aquellas rutinas que se encargan de administrar todos los aspectos que se relacionen con el manejo de los archivos. En este caso, como lo mencionan, que en el caso de Unix, un file system o como un sistema de software es dedicado a la creación, destrucción, organización y lectura, obviamente posterior escritura y control de acceso a los archivos. Funcionalmente, estos componentes del sistema de archivos son en cuanto a comandos o el lenguaje de comandos. También se utiliza el interpretador de los comandos, obviamente el manejador de almacenamiento secundario, los sistemas de entrada y salida y los mecanismos de respaldo y recuperación de archivos o de datos. En general, un sistema de archivos se compone por las siguientes cosas, que son el método de acceso, administración de archivos, administración de almacenamiento secundario, y mecanismos de integridad, que se los menciono ahorita mismo. El primero, el método de acceso, son los que se ocupan, o es más bien el que se ocupa de la manera en la cual se puede obtener información o acceder a la información almacenada en el archivo. Por ejemplo, si es secuencial, directo o indexado, que también se menciona un poquito más adelante. La administración del archivo. Esto se ocupa de poder ofrecer a los mecanismos para almacenamiento y compartir y asegurar los propios archivos, así como hacer referencia a los mismos archivos. En cuanto a la administración del almacenamiento secundario, se emplea para asignar un espacio para los propios archivos, obviamente, en los dispositivos de almacenamiento secundario, en los cuales tengamos nuestros archivos o los vayamos a guardar. También, por ejemplo, aquí en la siguiente figura se muestra un pequeño ejemplito de la administración del espacio en un disco duro. Es un poquito como va desglosado, ¿verdad? No tan de manera a grandes rasgos, pero es como se va desglosando, se puede decir. También, obviamente, los mecanismos de integridad, que dichos mecanismos se ocupan de garantizar que no se corrompa la información o no se dañe dentro del archivo.
de tal manera que dicha información que deba estar en el archivo se encuentre ahí, no se salga de ahí o se mueva sin manera lógica. Los mecanismos de organización lógica, ellos contienen, más bien en ellos se contienen las diferentes rutinas y comandos que a través de los cuales el propio usuario, nosotros en este caso, podamos estructurar los archivos virtuales. Los directorios identificadores, que aquí es donde se convierten los identificadores simbólicos de los archivos a identificadores internos. Estos son los encargados que apuntarán a su descriptor, se puede decir, o a una otra estructura que permita controlar el archivo, encontrar el archivo. El sistemas teóricos de archivo. El objetivo principal de este sistemas teóricos de archivos es el de poder activar y desactivar a través de muchísimas rutinas el abrir y cerrar los archivos y verificar el modo de acceso por el cual se vaya a, obviamente, acceder a dicho archivo. Bueno, mecanismos de organización física. Esto se da a las direcciones lógicas en direcciones físicas correspondientes, obviamente, como se mencionó, a las estructuras de memoria secundaria y a los buffers que ya fueron mencionados anteriormente también, memorias principales necesarias para la transferencia de datos entre sí mismos. Los mecanismos, obviamente, de entrada y salida, que aquí es por cada petición de acceso al archivo real. Dicho mecanismo lo que hará es generar la secuencia de operaciones elementales, se puede decir, de entrada y salida que sean necesarias. El scheduling de entrada y salida, en este nivel más o menos es donde se tiene el número de peticiones pendientes, así como las que se estén realizando, y llevar el control de asignación también, lleva el control y la asignación de tiempo en la propia CPU o procesador a las diferentes peticiones de entrada y salida. Y en este caso se muestra en esta imagen el nivel del scheduling, para que crean todo va como por procesos, por cierto tiempo se maneja. Bueno, el tema 4 o el 5.4, que es la organización lógica y física. Bueno, un sistema de archivos nos da la garantía como la organización lógica de los datos en los discos duros, ¿verdad? Y proporciona al propio sistema operativo las rutinas que sean necesarias para poder, para que pueda acceder, modificar y eliminarlos. También cualquier sistema operativo suele tener de cierta forma un soporte para varios sistemas de archivos, aunque solo sean un modo de lectura, se puede decir. Y también los sistemas de archivos en este caso de toda la aglomeración o conglomerado de Microsoft, se puede encontrar, son los FAT, entre ellos el FAT16, el 32, el NTFS, esos son el 4 y el 5. También el NTFS, que es el New Technology File System, que fue diseñado para el NT y se incorporó un sistema de seguridad integrado, el cual permitía asignar permisos a algunos archivos y también a directorios de nivel de usuario y grupos, como más básicos. Bueno, también las definiciones relacionadas con este sistema de archivos son más que nada la unidad física, que como se mencionó, y son términos que ya se mencionan a lo largo de los temas. La unidad física, que es el propio disco duro, sin más que mencionar, obviamente. Disco duro donde se almacene la información. La unidad lógica, que es el fragmento que se comporta como una partición de cierta forma, que está dentro, obviamente, de una partición extendida. La propia partición, que puede ser el total del tamaño del disco duro o solo una pequeña parte. La partición primaria, que más que nada es la partición que el propio sistema marca como bootable o arrancable. La partición extendida, que más que nada esta partición no va de inicio. También a su vez puede contener unidades lógicas, y también suele haber de cierta forma una por disco. El RAID, que más que nada esto es como matriz redundante de discos independientes, se puede decir, y lo que hace es utilizar varias unidades físicas en una sola matriz. Para ello, para obtener más bien un mayor tamaño, tolerancia a fallos o mayor rendimiento, que en esto yo lo había escuchado, la verdad, pero
más como en las tarjetas gráficas, ¿verdad? Que juntar todo su poder y que funcionen como una sola, pero también trae ciertas desventajas. También obviamente hay diferentes niveles de RAID, que está el RAID 0, RAID 1 y RAID 5 y muchos más, ¿verdad? La numeración no indica un mejor rendimiento o tolerancia a fallos, tan solo es la diferencia de los métodos. Bueno, ahora se usará un poquito el término de la organización de archivos. Esto para podernos referir a la estructura lógica de los registros que están terminándose, ¿verdad? Por la manera en la cual se accede a ellos. La organización física del archivo en almacenamientos secundarios depende de la propia estrategia de la agrupación y de la estrategia de la asignación de los propios archivos. La organización física del archivo en almacenamientos secundarios depende de la propia estrategia, obviamente, de la agrupación y de la estrategia de la asignación de archivos también. Bueno, para seleccionar una organización de archivos hay diferentes criterios que se deben de seguir o que son de cierta forma importantes. Entre ellos son el acceso para poder recuperar la información, la fácil actualización, la economía de almacenamiento que no sea tan cara, el mantenimiento simple que no sea tan tedioso darle su propio mantenimiento, obviamente, y la fiabilidad para asegurar la confianza de datos, que no sea algo que de repente se te vaya a perder tus archivos. Bueno, en cuanto a su prioridad, es relativa a los criterios que van a depender obviamente de las aplicaciones que se va a usar en el archivo. La mayor parte de estas estructuras son empleadas o usadas en los sistemas reales, más bien, se encuadran en una de estas categorías, o también pueden ser implementados como una combinación de estas. Bueno, los directorios. Generalmente estos son usados por los sistemas operativos para poder llevar un registro de los archivos, obviamente. En muchos sistemas se puede decir que a su vez también en archivos. Más bien, en muchos sistemas son a su vez también los propios archivos. Y esto es como una estructura de los directorios, ¿verdad? En este caso maneja los directorios raíz, el siguiente nivel sería el directorio de usuario y hasta abajo sería el directorio, más bien los subdirectorios del propio usuario. Es de cierta forma jerárquica, ¿verdad? Los sistemas jerárquicos de directorios. Aquí el directorio contendrá un conjunto de datos por cada archivo que sea referenciado, entre ellos el nombre, los atributos, direcciones en donde se encuentran los archivos almacenados con los datos. Otra posibilidad es de que cada entrada al directorio puede contener lo siguiente: el nombre del archivo, un apuntador, a otra estructura de datos donde se encuentran los atributos y las direcciones en el disco o donde está almacenado. Al abrir un archivo, lo que hace el sistema operativo es lo siguiente: busca su directorio, el nombre del archivo, extrae los atributos a las direcciones del disco, y las direcciones del disco donde se encuentra el archivo. También graba dicha información en una tabla de memoria real. También todas las referencias que sean subsecuentes a dicho archivo se utilizarán la información de la memoria principal, obviamente apoyándose. Bueno, el número y la organización de los directorios varía según el sistema operativo. En este caso, el directorio único, el propio sistema tiene un solo directorio con todos los archivos de todos los usuarios. O sea, no se va desglosando, tiene uno solo para todos. Y un árbol de directorios por usuario, el sistema es permitirnos que cada usuario tenga obviamente tantos directorios como quiera el propio usuario. Obviamente estoy respetando su jerarquía, que en esta imagen se ve. En este caso sí es de un directorio jerárquico, ¿verdad? Bueno, los discos. La unidad de disco duro o rígido o HDD, como gustan decirlo, hard drive disk, como quieran, es llamada simplemente, como se ha dicho, disco duro, disco rígido. Aunque su interior contenga uno o varios discos, puede llegar a ser magnéticos apilados, que más adelante les voy a mostrar un poquito su estructura. También un disco duro es un dispositivo de almacenamiento que no es volátil. Esto quiere decir que conserva la información aún con la pérdida de la energía.
que emplee obviamente dicho sistema de grabación magnética digital. En este caso, en la mayoría de los casos se encuentra almacenados el sistema operativo de las computadoras. En mi caso es así. Obviamente también hay ya las nuevas computadoras casi traen almacenamiento que es el disco duro, pero también traen una unidad de estado sólido, y a veces en la de estado sólido se maneja, ya trae instalado pues más bien el disco, digo, el sistema operativo, para que de cierta forma deje más espacio libre en el disco duro, que solo quede en uso la unidad de estado sólido y que el disco duro quede solo. Bueno, no solo, a lo mejor con cierta información, pero con mayor espacio, ¿verdad? Bueno, dentro de la propia carcasa del disco duro hay una serie de platos metálicos que son apilados, ¿verdad?, uno sobre otro, girando a una gran velocidad. Esto es como los discos de vinilo, más o menos así con su plumita, para darnos una idea. Sobre los platos se encuentran los propios cabezales, que son los encargados de la lectura y la escritura de los discos, pero con pulsos magnéticos. En ese caso, las siguientes son como las principales, bueno, más bien los siguientes puntos son las principales ventajas con respecto al uso de la memoria principal como almacenamiento. Nos dan mucha mayor capacidad de espacio de almacenamiento, también un menor precio por bit, y la información no se pierde al apagar nuestra computadora. También hay otros distintos estándares para comunicar un disco duro a la computadora con las interfaces más comunes, que en este caso vienen siendo las siguientes, que son las Integrated Drive Electronic, o ID, también llamadas SATA, las SCSI, que son generalmente usadas en los servidores, los SATA, que este último es el estandarizado que ya tienen desde 2004, por medio donde se conectan algunas unidades de almacenamiento, los PC, que esto es también exclusivo para los propios servidores, los SAN, o por sus siglas en inglés, Storage Area Network, que son de una red de área de almacenamiento. Esta red es concebida para poder conectar servidores o matrices, en este caso arrays de discos y librerías, obviamente, que nos ayuden para soporte. Principalmente se basan en la tecnología de la fibra de canal, ¿verdad? Un canal de fibra. Y más recientemente en ISCI, su función es la de poder conectar de manera más rápida y segura, y obviamente que sea fiable o confiable los distintos elementos que la conforman. Bueno, dentro del disco duro se encuentran las siguientes componentes: el Master Boot Record, que es el sector de arranque, que contiene la tabla de particiones, obviamente, y las particiones, que son necesarias para poder colocar un sistema de archivos, que viene como una pequeña ilustración sobre la estructura duro, ¿verdad? Bueno, el tema 5 o el 5.5 de esta unidad es el mecanismo de acceso a los archivos. Más que nada es un diseño de un sistema de archivos. Para ello se consideran los siguientes aspectos: la forma de almacenamiento de los archivos y los directorios, la administración del espacio en el disco duro y la forma por el cual se puede hacer de una manera más eficiente y confiable. También se deben presentar algunos problemas, se puede decir, de fragmentación del espacio en el disco, y esto provoca que los problemas de desempeño, de cierta forma, al hacer que los propios archivos se esparzan, ¿verdad?, a través de bloques muy dispersos. Esta técnica es para poder aliviar la técnica para poder aliviar o solventar este problema consiste en realizar periódicamente lo siguiente, que sería la implantación de directorios. Su principal función del sistema de directorios lo que hace es asociar el nombre del archivo con la información que sea necesaria para localizar los datos del archivo. La posición de almacenamiento de los atributos puede ser de cierta forma directa dentro del dato del directorio, y esta es una pequeña imagen de la implantación de directorios, ¿verdad? En este caso son las que llega a tener otra unidad, de las implanta al disco y después las mueve. Bueno, el método de acceso. El método de acceso secuencial, en este caso, significa
que un grupo de ciertos elementos es accedido en un predeterminado orden de secuencias o secuencial. El acceso secuencial a veces puede ser la única forma de acceder a los datos. Por ejemplo, en una cinta de cassette, que gracias a Dios ya casi no se usan, o espero, ¿verdad? También puede ser el método de acceso elegido, esto para simplemente procesar una cierta secuencia de datos en un orden, que en este caso, esta pequeña imagen en GIF muestra cómo sería el acceso secuencial, ¿verdad? Va de uno por uno, o sea, no se puede saltar de repente del punto 1 al punto 3, se puede decir. En este caso, el puntito azul es el que busca, y los que son como en color beige o amarillito son otros datos que tiene que pasar por ellos para llegar bueno, que el lector tiene que llegar hasta el archivo o el dato que se busque. El método de acceso secuencial indexado. Bueno, en este método, que es de común acceso a discos más bien a discos que almacenan datos de forma secuencial, como se mencionó anteriormente, al tiempo que mantiene un índice de campos de claves para todos los registros en el archivo para acceso directo, se puede decir. El orden secuencial sería el que más comúnmente se usa para el procesamiento por lotes y la impresión, en este caso número de cuentas, nombres, etc. Este será un pequeño del método de acceso secuencial indexado. Bueno, el método de acceso indexado es indexado, no se vayan con la finta que sea el secuencial indexado. El acceso indexado o acceso indizado es un modo por el cual la organización de los archivos puede hacer que el archivo que le acompañe en un índice, que tiene la función para permitirnos el acceso directo a los propios registros del disco. Este índice puede organizar de diversas formas, que son las más típicas, son las de secuencial, las multinivel y las de árbol. A través del propio índice se podrá procesar un archivo de una forma secuencial o de forma directa, según la clave de la indización. Y esto se da independientemente de cómo esté organizado el propio archivo. Regreso un poquito para ver un poquito la imagen, ¿verdad? La organización de archivos indexados. Una disculpa porque la saco un poquito borrosa, ¿verdad? Bueno, el método de acceso hashed más bien. Esto se refiere a una función o método, obviamente, para generar claves o llaves que representen de manera casi inequívoca a un documento, registro, archivo, etc. Esto nos permite resumir o identificar un dato a través de la probabilidad, utilizando una función hash o un algoritmo hash, como lo habíamos visto. En este caso es un poquito de cómo sería el dato ya procesado con el método hash, o ya obteniendo un valor hash en este caso. En este caso, algún dato se procesa con la función hash y ya sale de cierta forma otro valor. Y dependiendo de lo que se va metiendo, va a ir generando diferentes valores o resultados. Bueno, el tema 6 o el 5.6, que es el manejo de espacio de memoria secundaria. Esto ya se entiende obviamente un poquito. Bueno, la administración del espacio en disco, que el sistema operativo o los que son los encargados de los sistemas de gestión de archivos son los encargados de la propia asignación de bloques a los archivos. Ellos surgen dos cuestiones. En primer lugar, se puede mencionar que se le debe asignar el espacio de memoria secundaria a los archivos, y como segundo punto o segundo lugar, es necesario que se guarde constancia del espacio disponible para asignarles. Dividir el archivo en cierto número de bloques, que esto no es necesariamente, en bloques adyacentes, pero obviamente no es forzoso hacerlo. Generalmente los sistemas de archivos usan una pequeña estrategia con bloques de tamaño fijo. Su tamaño ya no varía, siempre va a ser el mismo. El tamaño del bloque, dada la forma en la que se encuentran organizados los bloques, el sector, la pista y el cilindro, son los candidatos para poder, más bien como unidades de asignación, ¿verdad?
Bueno, esto también son unos pequeños a considerar, unos puntos. Si se tiene una unidad de asignación muy grande, como en este caso un cilindro, esto significa que cada archivo, inclusive el más pequeño, ocupará todo el cilindro. Con esto se desperdiciará espacio de almacenamiento en el disco. También se utiliza una unidad de asignación pequeña, esto como un sector, y que implica que cada archivo constará de muchos sectores. Con esto su lectura generará muchas operaciones de entrada y salida y también afectará el desempeño. Lo anterior indicaría que la eficiencia en tiempo y espacio tendría un conflicto inherente, ¿verdad? O inminente, como quieran llamarlo. ¿Por qué es necesaria la planificación de discos? Bueno, en los sistemas de multiprogramación, muchísimos procesos pueden estar generando peticiones de entrada y salida sobre los propios discos de almacenamiento. Y con ello la generación de peticiones puede ser mucho más rápida que la propia atención de las mismas. Porque se construyen unas líneas de espera por cada dispositivo que lo solicita, obviamente. Para ello, para poder reducir el tiempo de la búsqueda de los registros, lo que hace es ordenar la lista de las peticiones, y con esto se denominaría una planificación de discos, ¿verdad? Y lo que implica una planificación de disco es lo siguiente: un examen cuidadoso, minucioso, como gusten decirle, de las peticiones que queden pendientes para poder determinar la forma más eficiente de servirlas o de cumplirlas. Un análisis de las relaciones posicionales entre las diferentes peticiones en espera, un reordenamiento en cuanto a la cola o fila de peticiones para poder resolverlas y minimizando los movimientos mecánicos. Bueno, los tipos más comunes de planificación son los de la optimización de búsqueda y optimización rotacional o latencia. Generalmente los tiempos de búsqueda superan a los de la latencia, aunque la diferencia más bien tiende a disminuir poco a poco. Bajo una condición de carga ligera, se puede decir, o un promedio bajo a la longitud de la cola de peticiones, es aceptable el desempeño del método menciona el FCF, que es el primero en entrar y primero en salir, o FIFO, como gusten decirle, que es el primero en llegar y primero en ser servido. First come, first server, perdón. Está confundiendo un poquito con el FIFO. Bajo unas condiciones de carga medias o pesadas, es recomendable que un algoritmo de planificación, implementar más bien un algoritmo de planificación en las colas de los requerimientos o peticiones. Las características que son deseables, puede decir, en las políticas de planificación de discos son las siguientes. Como criterio se tiene la media o el tiempo de respuesta que tengan en los procesos, la variación de los tiempos de respuesta o predecibilidad, y sus objetivos son maximizar la capacidad de ejecución, maximizar obviamente también el número de peticiones que sean empleadas o requeridas por unidad de tiempo, minimizar la media del tiempo de la respuesta, como se mencionó anteriormente, son como criterios también. También se busca mejorar el rendimiento global, o quizás a costa de ciertas peticiones individuales, se puede decir. También la planificación lo que hace es que suele mejorar la imagen total al tiempo que reduce los niveles de servicio de ciertas peticiones. También se miden utilizando la varianza de los tiempos de respuesta. También la propia varianza es un término estadístico que indica hasta qué punto tienden a desviarse del promedio de tiempo de todos los elementos individuales. También a menor varianza, mayor predecibilidad, mayor eficiencia. Se desea también una planificación que minimice la varianza. Esto quiere decir que maximizará la predecibilidad. También no debe de haber peticiones que puedan experimentar niveles de servicio erráticos. Y obviamente justicia. Parece un tema de política. Bueno, las estrategias de búsqueda de disco, que son los algoritmos de planificación,
En la mayoría de los discos, el tiempo de búsqueda supera al retraso del rotacional y al de la propia transferencia. Es por ello que la reducción del tiempo promedio de la búsqueda puede mejorar en gran medida el rendimiento del sistema. También los sistemas multiprogramados son, obviamente muchos, son variados. Son variados también obviamente los procesos activos en un momento dado. Con ello se puede producir ciertas peticiones simultáneas de acceso a los discos o disco. Si mientras hace un acceso llegan las peticiones, lo que hará el sistema es deberá de mantenerlas en una lista de espera o cola. Al terminar la petición que sea atendida, el disco quedará libre y el espacio, y el sistema determinará el orden de atención de las propias peticiones que queden pendientes en la cola o en la fila. También minimizará, de cierta forma minimizando el desplazamiento del propio brazo y el tiempo del servicio, que en este caso es un pequeño esquema de planificación de disco y con unos ciertos estándares. Estos se mencionan en la pequeña imagen acá anterior. Son esos, el SSTF, el ScanDS y entre más, ¿verdad? Y son los siguientes. El FCFS, que es el First Come First Served, o primero en llegar y primero en servido, o NIRSE por decirse. Este es el criterio más simple. Sirve para las peticiones según su hora de llegada. Es de programación sencilla y no se sobrecarga, pero su eficiencia es relativa, varía mucho. El SSTF o Shortest Seek Time First, se atiende a la primera petición más cercana a la última servida, con ello la que quede más cerca, obviamente. Reduce la mitad del número de movimientos del brazo en comparación con el First Come First Served. No respeta el orden de llegada de las peticiones a la cola, o sea, sí puede meterse una y sobres, a ti también. Y tiende a favorecer a las pistas del centro del disco. El algoritmo del elevador o exploración es la solución es más bien la solución al SSTF. También se mantiene el movimiento del brazo en la misma dirección hasta que no tiene más solicitudes pendientes en esa misma dirección. Entonces, después de ello, lo que hace es cambiar obviamente de dirección. En este caso va para arriba, se acaba, ahora va para arriba, va para abajo, se acaba y luego va para arriba, y conforme vaya teniendo peticiones va a ir moviéndose o conforme las vaya acabando. El tema 7 o el 5.7, que es el modelo jerárquico. En este caso se maneja la jerarquía de datos, que son los niveles de abstracción de cómo se organizan los datos, y son los siguientes también. El bit, que es el elemento de información que permite almacenar de un 0 en 1, que es como normalmente se comunica la computadora, ¿verdad? Obviamente lo bonito del sistema operativo. El byte, que es compuesto por 8 bits y representan en números binarios del 0 al 28 hasta el menos 1 también, y los caracteres de texto usando códigos ASCII, es decir, que son ciertos convenios para poder representar datos alfanuméricos con 8 bits y el campo, que son la secuencia de datos iguales. Aquí una disculpa, perdón, me salté un poquito el acomodo, ¿verdad? Pero este ya es otro pequeño puntito. El registro, que está compuesto por campos que no necesariamente todos deben de ser iguales. El fichero o archivo, que ya se mencionó también anteriormente, que en él nos permite guardar un conjunto de registros. Y la base de datos, que como se mencionó en el tema, en la introducción, que va un poquito ligado a la base de datos, que en este caso ya se menciona, que la base de datos es el conjunto por el cual es el conjunto de registros a los que se puede acceder usando ciertas claves. Y eso sería, la volví a usar esta, pero es más o menos como el modelo jerárquico, ¿verdad? Va siguiendo un orden, de un orden importante hasta uno como menos importante, o básico se puede decir. El tema 8 o el 5.8, que son los mecanismos de recuperación en caso de una falla o un caso de falla, que más que nada en ello influye la confiabilidad del sistema de archivos.
y dentro de esa misma es necesario que se proteja la información que sea alojada o almacenada en el sistema de archivos. Con ello más bien para hacer eso se estaría efectuando o realizando unos resguardos correspondientes o copias de seguridad, se puede decir, y de esta manera se evitan las consecuencias que siempre llegan a ser catastróficas, como por ejemplo la pérdida de los datos del sistema de archivos. Las pérdidas se pueden deber a ciertos problemas de hardware o de compatibilidad con el software también, y también hechos externos, ¿verdad? Por X o Y razón que algo le pase de manera externa al almacenamiento. Bueno, el manejo de un bloque defectuoso. Para ello se utilizan soluciones por hardware y software. Ya también el propio sistema como que las detecta. En cuanto a la solución por hardware, en ella consiste de cierta forma en dedicar un propio sector del disco a la lista de bloques que estén defectuosos. Al inicializar el propio controlador por primera vez, lo que se va a hacer es leer la lista de bloques defectuosos, por ejemplo los que se tengan. También se elige un bloque o pista que esté de reserva o de respaldo para reemplazar a los defectuosos. Se registra la asociación en la lista de los bloques defectuosos. En lo sucesivo, las solicitudes de bloque defectuoso utilizarán el de respuesta, que esté libre. En cuanto a la solución de software o por software, en este caso requiere que el propio usuario o el sistema de archivos construyan un archivo con todos los bloques defectuosos, de todos los que estén fallando en un mismo bloque, en un mismo archivo. También se les elimina de la lista de bloques libres, se lo puede decir, porque en sí estarían defectuosos, no nos servirían de nada. Bueno, ese es un pequeño sobre la recuperación de archivos en caso de una falla, ¿verdad? Obviamente. En cuanto al manejo de errores en discos, algunos de los errores que suelen suceder muy comúnmente son los siguientes. Bueno, en los discos, obviamente, ¿verdad? Que es el error de programación. Por ejemplo, al solicitar un sector que no exista. El error temporal en la suma de la verificación, que es también, bueno, como ejemplo, también provocada por un polvo en la cabeza, en este caso el disco. Error permanente en la suma de verificación, que es por ejemplo también cuando un bloque de disco está dañado físicamente. Error en la búsqueda, cuando el brazo se envía, bueno, como ejemplos más bien son todos estos, cuando el brazo se envía al cilindro 6 pero va al 7, o sea, como que se confunde. Y el error en el controlador, por ejemplo cuando el propio controlador no acepta los comandos que le demos. Y esto es como una pequeña imagen sobre los errores, pero de manera más gráfica de manera más entendible más bien de los errores en disco, ¿verdad? En este caso menciona que tiene ciertos errores la unidad, y en este caso ahí tiene la herramienta como para comprobarlos, y a veces que te los da también, más bien te lo soluciona, ¿verdad? Obviamente. Bueno, y para terminar un poquito, ya más bien de manera definitiva, ¿verdad? Porque estuvo un poquito larga. Bueno, la seguridad de un sistema incluye la protección ante posibles daños físicos o de los datos hasta que el propio acceso indebido a los mismos, ataques frente a la confidencialidad, ya sea que nosotros no accesemos, que nos quieran robar. E integrado la disponibilidad de los medios en un sistema debe prevenirse y solventarse obviamente mediante una política y los propios mecanismos de seguridad del sistema. De nada nos sirve tener mecanismos de protección buenos si el sistema operativo no es competente o no es lo suficientemente adaptado para reconocer a los usuarios que acceden al sistema, o si no existe una política que salvaguarde los recursos que solo se usan por aquellos usuarios que tienen derechos de acceso a los mismos archivos. También las políticas de protección, se puede decir, y seguridad de hardware y software, que con ellas van unados los datos que deben incluirse dentro del sistema operativo,
pudiendo afectar a uno o varios componentes del mismo. Se puede decir que es como de las partes que me llamó más la atención, que obviamente a mí ya me llegó a pasar, pero fue, según yo, fue de manera interna, o sea, el propio sistema operativo hasta me afectó, obviamente, yo pensando que era culpa mía, pero no, terminó siendo un error de la propia actualización de Windows, que en este caso dañó mis archivos, pero pude mantener y recuperar los que eran de mayor importancia para mí. Y pues ya así como una pequeña reflexión pequeña, sí es recomendable hacerle una cierta inspección a nuestros datos o verificar que nuestros sistemas de almacenamiento estén correctos, y si hay alguna falla nosotros sí podemos solucionarla o respaldar toda nuestra información en un almacenamiento secundario, ¿verdad? Que no es el principal. Y pues bueno, esto sería todo. Aquí les muestro las biografías de dónde lo saqué, toda esta información. A ver si es bastantita, incluso hasta libros también. Bueno, no, más bien son fragmentos, ¿verdad? Y pues bueno, sin nada más que agregar, esto sería todo. Igual ya saben, como se he reiterado a lo largo de todo el semestre, cualquier comentario, cualquier aportación es bienvenida, siempre es para mejorar, y pues espero que les haya sido útil. Fue una pequeña exposición larga, la verdad. Eran muchos temas y no podía saltarme temas porque la verdad sí son muy importantes. Y pues ya ahora sí, sin nada más que agregar, esto sería todo y nos vemos en la próxima. Luego.